Son las 4:43 minutos en Colombia, donde aumenta la emergencia ambiental por los ataques de la FARC contra la infraestructura petrolera en el departamento del Putumayo, al suroeste del país. Los 200.000 galones de crudo que fueron vertidos por orden de este grupo terrorista afectan el agua, los cultivos y sobre todo los pobladores. Catriz Castellano, periodista de nuestra cadena aliada RCN Televisión, está con nosotros desde el lugar de la noticia. Catriz. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, donde a esta hora se adelanta un consejo de seguridad extraordinario en el que participan, por supuesto, las autoridades locales de este municipio, del departamento, autoridades militares de la Brigada 21 del Ejército, el Comando de la Policía y también el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Ellos están analizando los hechos sucedidos en la madrugada del día de ayer, cuando por lo menos 24 conductores de tractomulas fueron obligados a vertir el crudo que transportaban en una zona rural de este municipio de Puerto Asís. Se trata nada más y nada menos que 5.000 barriles de crudo, que equivalen a 200.000 galones de este hidrocarburo. ¿Qué está pasando en estos momentos? Hay una emergencia ambiental de carácter nacional por estos hechos que tienen a por lo menos 5.000 pobladores en una necesidad grandísima de agua. Hoy amanecieron sin una gota de agua para cocinar sus alimentos y para beber. Están pidiendo presencia del Estado porque no es la primera vez que suceden estos hechos y han sentido el abandono del Estado. Una vez acabe este Consejo de Seguridad, iniciará una reunión con las comunidades que están exigiendo presencia inmediata de las autoridades ambientales para extraer este crudo que hoy está cubriendo todas sus afluentes de agua. Hay otra tragedia, y es la tragedia económica de estas comunidades que sobreviven de la ganadería y también de la piscicultura. Todos los pozos donde habían cultivado sus alevinos están cubiertos por crudo. Es toda la información que tenemos por el momento desde el municipio de Puerto Asís. Continuaremos informando. Gracias, Catriz, gracias por la información. Quiero darle la bienvenida al senador Juan Lozano, exministro de Ambiente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Senador, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. En este día triste por lo que acaban de hacer y que ustedes han registrado, una barbaridad ambiental. Es una barbaridad ambiental, usted lo ha dicho, senador, y uno no entiende, mejor dicho, lo paradójico de algunos planteamientos. La FARC piden que se elimine la aspersión con glifosato. Lo consideran dañino para la salud y para el medio ambiente, y terminan haciendo atentados de este tipo que atentan contra el medio ambiente y contra la salud de los colombianos, porque finalmente el petróleo llega a los cauces de agua, la contamina. Es decir, para unas cosas sí y para otras no. Tenían razón quienes sostenían que las FARC se estaban frotando las manos de la dicha con la decisión de suspender las fumigaciones, porque ese discurso ambiental en verdad no les importaba. Quedó demostrado con este hecho atroz. Ellos mantienen una dinámica de agresión a la población, de agresión al medio ambiente. Como se dice coloquialmente en Colombia, era carreta el compromiso con el medio ambiente, es decir, no era cierto, era un discurso nada más. Lo que sucedió ayer no tiene explicación. ¿Cómo será de grave que el propio presidente Juan Manuel Santos, que suele pasar de agache, que suele guardar silencio ante actos atroces de las FARC, hoy ha hecho una recriminación? Es inaudito que en el punto donde está el proceso de paz, ellos hayan optado por forzar a los transportadores, a los camioneros, para causar esta tragedia ambiental que estamos viviendo. Ahora, senador, es decir, si solamente es palabrería el compromiso de la FARC con el medio ambiente, ¿por qué los colombianos y la comunidad internacional tendrían entonces que creer que sí hay un cierto compromiso de la FARC con la paz? Es que lo que aquí hemos reclamado siempre es la existencia de una brecha inmensa entre el discurso y la realidad. En el discurso reprochan
y dicen que no van a volver a reclutar los menores de 17 años. En la realidad los siguen reclutando y los que tienen en sus filas no regresan a sus hogares. En el discurso dicen que van a luchar con el Estado para enfrentar el narcotráfico. En la realidad siguen narcotraficando, siguen sembrando, siguen procesando, siguen con sus laboratorios. Eso es lo mismo que ha sucedido aquí con el medio ambiente. El presidente de la República ha escuchado hoy voces que preguntan exactamente lo que se acaba de señalar en la pregunta que usted me hacía. ¿Por qué? Si hay una voluntad de paz, siguen agrediendo a la población. Y aquí no están agrediendo al Estado, ni están agrediendo a los más ricos de Colombia. Aquí están afectando una comunidad sufrida, de gente trabajadora, de gente sin recursos, de gente que muchas veces ha aguantado hambre. Ese es el doble discurso de las FARC que tanto nos indigna y nos preocupa en Colombia. Claro, y usted ha señalado un punto que es, digamos, lo que está también sobre la mesa. Es decir, aquí no se está afectando otros intereses, están afectando directamente a la población. Bueno, a la población que ellos dicen defender en un momento determinado. Finalmente es el Estado con quien tienen una confrontación, pero atentados de este tipo, creo que leí en alguna parte que hace un año en esta misma zona habían cometido un atentado similar y todavía en este momento no ha logrado recuperarse ese territorio afectado. Y ahora lo repiten y terminan afectando a esa población que es la que habita este sector y este territorio. Es que pasan en agresiones contra el medio ambiente como esta décadas en poder recuperar el daño ambiental que han causado frente al ecosistema, frente a las fuentes hídricas, además de la angustia del día a día de los pobladores que están sin agua, es una cicatriz medioambiental que queda por este tipo de agresiones. Aquí algunos sostienen que esto ocurre porque las FARC están presionando un cese bilateral al fuego. Quieren demostrar que tienen capacidad de hacerle daño a Colombia y por esa vía quieren forzar a que se llegue a un cese bilateral. Se equivocan en lo más profundo, porque entre más agresiones articulen contra la ciudadanía, mayor será la desconfianza de los colombianos en el proceso de paz, menor será la disposición a tolerar estos hechos brutales. Es exactamente el símil de pegarse un tiro en un pie o el tiro por la culata. Pretenden amedrentar a Colombia y no se dan cuenta que Colombia cada día está más indignada por estos hechos atroces. Claro, también eso es disonante, es decir, según las encuestas hay un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana que no está de acuerdo, digamos, con la forma que se adelanta el proceso de paz, que no confía en la FARC. Y la FARC comete este tipo de atentados. Y realmente uno se pregunta ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Es decir, presionan al gobierno, pero lanzan sobre ellos la opinión adversa de la sociedad en su conjunto. Es como si quisieran dar gritos crueles para decir no estamos derrotados y por eso el Estado nos tiene que conceder lo que estamos pidiendo. Ellos han abusado de la debilidad política que ha tenido el presidente Santos, que hoy pasa por un muy mal momento en las encuestas. Ellos saben que el presidente no es el presidente fuerte que existía cuando empezaban los diálogos, saben que el presidente tiene una gran oposición interna y por eso abusan del gobierno nacional. Pero también deben saber que la ciudadanía de manera unánime rechaza estos hechos brutales que además tienen efecto en otros países. Hoy el gobernador del departamento de Putumayo prendía las alarmas sobre riesgos eventuales que se pueden generar para el hermano país ecuatoriano. El propio gobernador del Putumayo decía, ojo, que esto no es solamente un problema en el Putumayo. Este crudo seguirá su curso por las aguas y puede llegar a afectar a los hermanos ecuatorianos. Ahora, senador, hay también quien critica
la falta de vigilancia quizás de la Fuerza Armada. Entiendo que esta es una zona poblada por la guerrilla, donde hay una fuerte presencia de la guerrilla de la FARC, y no se explica cómo 23 camiones cargados de petróleo no hayan tenido ningún tipo de vigilancia, es decir, no había sobrevuelos de helicópteros, no estaban acompañados. ¿Esto es normal que sea así? Aquí claro que hay un descuido, sobre todo porque las FARC han regresado a territorios de los que ya los habían sacado. La gente podrá querer o no querer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero nadie puede negar que en épocas de Álvaro Uribe había una devoción por la seguridad en las carreteras de Colombia. Y a pesar de que se presentaron muchos incidentes, había una instrucción a la fuerza pública para aplicar toda su fortaleza, todas sus destrezas en proteger la vida y los bienes de los colombianos. Aquí ha habido un retroceso muy grave en muchas zonas de Colombia donde las FARC han regresado campeando en territorios en los que en otra época la infamia había sido monumental y parece que vuelven por su misma senda. De tal suerte que sí, hay una reflexión directa para las FARC. Los primeros responsables son los que ordenan estos hechos atroces, pero también hay que hacer, y yo comparto el sentido de la pregunta, un llamado de atención a las autoridades por lo que acaba de suceder y que acabamos de ver en esas dimensiones. Ciertamente no era un camioncito solitario, era un convoy, era una caravana, era un grupo de 24 tractomulas, carrotanques, camiones cisterna transportando crudo. Ahora, una última pregunta, senador. Ya que usted habla de retroceso, de descuido por parte de las autoridades, ¿no era un compromiso de cara al país que en paralelo se llevara adelante un proceso de paz, una negociación en este sentido, las conversaciones, y por el otro lado se sostuviera la seguridad de los colombianos? Esa fue la promesa que le hizo Juan Manuel Santos a los colombianos cuando inició el proceso de paz. Dijo, negociaremos en medio del conflicto, pero negociar en medio del conflicto no implica que se vaya a debilitar o a deteriorar la seguridad de los colombianos. Pero también dijo que el proceso iba a durar meses y no años. Vamos para el tercer año. También dijo que habría unos protocolos de comunicaciones para conocer la marcha del proceso, lo que no ha ocurrido. También dijo que cesarían algunos hechos atroces. En fin, hubo muchas promesas al inicio del proceso de paz que no se han cumplido, y por eso ante hechos como este, que solo pueden producir indignación, hay que recordarle al gobierno nacional la necesidad de cumplir no solo con su palabra, sino con la obligación constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Quiero darle las gracias al senador Juan Lozano por haber estado con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buena tarde para usted. Buena tarde para ustedes.